Eh, Estoy muy contento por la iniciativa de este congreso, en que se quiere reunir a profesores, alumnos, familiares y toda clase de gente interesada en la educación, de lo que debería ser la educación, porque mientras más se hable del asunto, más posible que se haga algo. Yo creo que de todas las cosas que necesitan hacerse en el mundo, tal vez transformar la educación que tenemos en otra más apropiada al desarrollo humano es lo más importante de todo, porque siendo el problema del mundo la conciencia, no veo otra manera que se pueda masivamente afectar la conciencia humana que a través de una educación diseñada para ello, que no es la que tenemos. Supongo que los presentes ya son personas que se preocupan por la crisis de la educación. Yo debo decir que la crisis de la educación no me preocupa, sino que me reconforta un poco, porque significa que ya no le queda mucho tiempo a la educación que tenemos. Se está reconociendo su obsolescencia. A mí lo que me preocupa es la crisis del mundo, y pienso que no hay otra solución a la crisis del mundo que una conciencia nueva. Que el mundo no se va a arreglar por decreto, no se va a arreglar desde lo político, sino que solo a través de lo que podríamos llamar la política de la conciencia. No me voy a detener sobre la crítica de la educación, ya he hecho bastante eso. Lo más importante es lo obvio, que la educación no es simplemente transmisión de informaciones, y menos la transformación de informaciones en un contexto disciplinario que se va haciendo en algunas partes del mundo cada vez más policial. La mente ni siquiera necesita, para aprender, no favorece al aprendizaje la presión, la exigencia. Las cosas que se aprenden por exigencia se aprenden en una forma superficial, condicionada, que es muy difícil que afecte profundamente a las personas. Educar es favorecer la maduración de las personas, y eso requiere un ambiente muy diferente de la actual educación, que impone en tal forma que se puede decir que la educación sirve para pasar exámenes y para poco más. Pasar exámenes que son como un ticket para el mercado del trabajo. La producción se ha robado la educación y le roba la vida a los niños, al dedicar su tiempo forzosamente a tener que tener este ticket en lugar de aprender en un sentido mucho más amplio. El tema fundamental de esta conferencia menciona a los niños. Yo creo que efectivamente los niños de hoy son más lúcidos que los niños de cuando nosotros estábamos niños. Pero por evidente que sea que tenemos niños diferentes, menos aletargados, menos sumidos en la cultura enferma en que hemos vivido a través de los siglos. No creo que se necesite el pretexto de los niños para la propuesta de que hay que cambiar de paradigma educacional. El tener que poner los niños como anzuelo de una educación para los niños de mañana me suena un poco como si no se reconociera que la necesidad de cambio de la educación es suficientemente obvia, como si no se reconociera la destructividad de la educación, como si no se reconociera que el hecho de que todos hemos sido formados como hemos sido formados, o más bien que no hemos tenido otra educación que la que hemos tenido, es un gran factor de que el mundo esté como está. Lo que deberíamos tener es una educación tanto para el desarrollo humano, para el desarrollo de los individuos, como para la evolución de la sociedad. Y parecería esta una propuesta complicada. Parecería que combinar estas dos cosas es complicado, pero eso sería no reconocer que son la misma,
que una sociedad mejor será una sociedad hecha de personas mejores. Una sociedad feliz requiere personas felices. Una sociedad armoniosa requiere de personas armoniosas. Ya decía hace mucho tiempo, a los orígenes de la cultura occidental, a los orígenes de la cultura griega, específicamente Licurgo, el legislador de Esparta, una sociedad armoniosa y feliz requiere de individuos virtuosos. Pero lo que querían decir los griegos por virtud, como lo que quería decir Lao Tse por virtud en el Tao Te Ching, el libro del Tao y su virtud, es muy distinto de lo que nosotros llamamos moral. Nosotros decimos, mucha gente se da cuenta que necesitamos educación moral, pero hay el germen de verdad que hay en esto, de que la educación no debe ser solo intelectual, sino que debe afectar el cómo la persona es en el mundo. Desconoce que el tipo de ética que la moral usual inculca es muy distinta de la ética de la virtud. La virtud es una condición de la mente humana que es buena porque lo que fluye de una mente armónica es bueno. En realidad lo que fluye de una mente que no ha sido poludida, que poluta, que no ha sido enfermada por el ambiente, es bueno, como ya Rousseau planteaba hace tanto tiempo con su idea de los nobles salvajes. Virtud, una educación para la virtud, nada tiene que ver con una educación implícitamente legislativa, que enseña a las personas a través del castigo y a través del premio un poco, sobre todo a través de la amenaza de que hay que cumplir con ciertas normas. Las cárceles del mundo se están llenando más y más como prueba del fracaso de la virtud normativa, por prueba de cuán poco virtuoso es el resultado de la amenaza. ¿Qué es realmente la virtud? Los filósofos antiguos, los más interesantes, desde Sócrates hasta los tantos filósofos romanos, hoy en día se podrían llamar terapeutas, podríamos decir que fueron los primeros terapeutas. A lo que más se parece la virtud no es a la moral del moralismo, sino que a lo que hoy en día llamamos salud emocional. Pero hay un problema cuando se habla de salud emocional en el contexto de la educación, y es que hay una resistencia del mundo de la educación a que se le metan los terapeutas. Hay una compartimentalización muy fuerte. Tal vez un poco de celo profesional, de que no se le vengan a tomar autoridad a los terapeutas sobre los educadores, tal vez justificada incluso porque los terapeutas, de ellos se pueden decir tantas críticas, formular tantas críticas como de los educadores. La formación de los terapeutas no garantiza que la psicoterapia sea una institución muy luminosa, inspirada, muy sabia hoy en día, pero yo creo en la psicoterapia en principio, en lo que ha aprendido de la mente humana la psicoterapia y tiene por transmitir. Me parece que, en cierto modo, los chamanes estaban mejor que nosotros por el hecho de que no habían dividido las cosas, no habían dividido las provincias de lo que es sanar, de lo que es el mundo de la sabiduría, el mundo de la educación, del ayudar al desarrollo de otros. Ellos eran los iniciadores. Y el mundo de lo sagrado. Tenemos estas tres provincias, la religión, la medicina, la educación, pero pueden verdaderamente separarse estas cosas. Puede separarse el asunto del desarrollo humano del asunto de la salud.
cuando el subdesarrollo lleva a la patología, cuando las patologías implican subdesarrollo, cuando hay un círculo vicioso. Incluso lo espiritual, no digo lo religioso, pero lo espiritual, ese asomarse la mente humana un poco por encima de sí misma, como en el arte, como en el espíritu de la búsqueda que hay en cada uno de un sentido de la vida. Puede separarse de la salud mental cuando una persona está absorta en sus problemas. No puede, por ejemplo, meditar, no puede aquietar su mente, no puede escuchar más allá de sí mismo, está demasiado absorta. Es como venir a enseñarle a alguien, a alguien que está en un naufragio. La gente vive un poco como en un naufragio, no solo por la situación del mundo, sino por la situación interna de la mente. Con respecto a lo que la educación pudiera hacer en cada una de sus áreas posibles, si se abriera más allá de lo intelectual, más allá de lo que yo llamo el imperialismo de la razón, el paradigma racionalista, si se abriera al concepto de educación vivencial. Hay tantas cosas en lo somático, en lo emocional, en lo espiritual, en un sentido no religioso, porque eso viene a solucionar este problema de la Iglesia y del Estado. Hay tantos recursos hoy en día que podrían ayudar a una educación más rica, pero más que dedicarme a esa enumeración, que por lo demás ya lo he hecho por escrito en mis libros, en el libro Cambiar la educación para cambiar el mundo, tengo un capítulo que se llama La educación de la persona entera para un mundo unificado, y en el otro libro Sanar la sociedad, también paso revista a los recursos en un capítulo que se llama Una educación trifocal para trascender el patriarcado. Pero fundamentalmente lo que quiero decir ahora es que estamos en un mundo, en un paradigma patriarcal de la educación. Lo que llamamos tradicional es patriarcal, y la alternativa a lo patriarcal no sería, como por ahí dicen algunas feministas, lo matriarcal, sino algo que tiene que ver con la persona entera, y la persona entera es padre, madre, hijo, así como la familia entera. Hay quienes quieren prescindir de la palabra patriarcado, tal vez para evitar las polémicas sobre la interpretación de la prehistoria, de si hubo una cultura matrística. Bueno, hay culturas matrísticas, pero la idea de que antes de que llegáramos a la civilización patriarcal haya pasado nuestra historia por un periodo matrístico, hay quienes no lo admiten. Y claro que en esto también hay resistencias emocionales del mundo machista a ciertas verdades. Todas las ciencias son un poco afectadas por lo que se quiere creer. Pero no necesitamos entrar en tales polémicas. Y decía que parecería una simplificación, como Foucault. Foucault no habla de patriarcado, habla del poder, del dominio, del control, del carácter represivo de la sociedad. O Riane Eisler, que usa predominantemente el lenguaje de que tenemos relaciones de dominio en vez de relaciones paritarias. Está bien, se puede quitar la palabra patriarcado, pero sería como no querer nombrar al criminal. Sería como querer evitar algo que está realmente a la raíz de las cosas, porque no se puede negar que es el poder el dominio del macho en la especie humana el que ha traído consigo la violencia, el poder, el exceso del dominio, y lo que George Lakoff llama ¿cómo lo llama? El modelo del padre severo en su estudio de las ideologías. Dice que la ideología dominante, que yo llamaría la ideología patriarcal, él la llama la ideología de que si hay problemas, lo que se necesita es más castigo y más amenaza. Se solucionan las cosas con más firmeza. Psicológicamente no parece muy cierto esto, ni muy comprobado. Pareciera que funciona mejor el amor y la comprensión, lo que podríamos llamar el modelo matrístico, aunque él no usa ese término.
Entonces, me parece que una vez que pensamos en el concepto de sociedad patriarcal, se abre algo más rico que la clásica antinomia de lo masculino y lo femenino, porque la familia humana está compuesta de tres, y el espíritu patriarcal no solo implica la subordinación de la mujer, sino que el aplastamiento del niño. Y esto significa en el mundo interno el aplastamiento de la espontaneidad, el aplastamiento del espíritu lúdico, el aplastamiento del yo quiero, de los impulsos, de la parte animal. Y es un carácter propio de la civilización que no hemos puesto en duda, que no hemos puesto en tela de juicio, este volverse del mundo civilizado contra la naturaleza, que los pueblos que llamamos primitivos no tenían, eran pueblos más ecológicos que el nuestro, tenían un sentido más solidario, un sentido franciscano, podemos decir, de la vida. Este volverse contra la naturaleza es un gesto explotador, y no es solo hacia afuera, como en la sociedad tecnológica, sino que hacia adentro también. Somos explotadores de nuestro niño interior. Queremos ponerlo de esclavo al servicio de los designios del padre, como cuando el padre manda a los jóvenes a la guerra, cuando el padre de la patria manda sobre las vidas de las personas en aras de una política violenta. Entonces, me parece que podría resumir lo que yo tengo que decir sobre educación y otras cosas también, con la idea de con un modelo de una antropología trinitaria, podría decir, o trifocal, para evitar esa palabra religiosa, de padre, madre, hijo. Somos tricerebrados, ya se sabe en la ciencia de hoy, y nuestro cerebro intelectual es un cerebro normativo también, y nuestro cerebro primitivo, nuestro cerebro instintivo es como el niño, y nuestro cerebro medio, emocional, es como la madre, y es la instancia reconciliante en el modelo freudiano entre el superyo castigador paterno y el niño aplastado. Entonces, adoptar una visión semejante significa entender la educación holística desde el punto de vista de que deba dar atención al niño y no solo poner el niño al servicio del arbitrio de la parte padre de la sociedad y de nuestra naturaleza interior. Sobre todo es importante la educación afectiva, no solo el respeto a la espontaneidad, el respeto el derecho a la felicidad de los niños, que no está en el modelo actual de la educación. Parece irrelevante la felicidad, pareciera que queda todavía algo de ese viejo dicho que la letra con sangre entra. Entonces, una educación holística debía tener algo para cada una de nuestras personas interiores, especialmente para el mundo afectivo, y algo también para la parte de nosotros que permite la síntesis, que no es ni el intelecto, ni la emoción, ni el instinto, sino que la conciencia misma, algo que apenas es conocido por la ciencia actual, pero que ha sido el interés fundamental de las tradiciones espirituales, de las tradiciones sapiensales, podríamos decir. Hoy confundimos espíritu ya sea con una superstición, con algo cuestionable, o con algo vagamente semejante a la religión. Recuperar el espíritu sería entender la relevancia de la meditación a la educación, del estar con uno mismo, de poner atención al mundo interno, del autoconocimiento, entender no solo cómo somos, sino entender quiénes somos. Mucho se podría decir de cada una de estas cosas, pero principalmente me parece, pues yo pondría el énfasis en que la vida que hacemos es como la vida de uno que está en la cárcel y se ha olvidado que está en la cárcel.
estamos prisioneros de algo que ni siquiera se nos vuelve problemático porque estamos tan adaptados a nuestra existencia limitada. Somos prisioneros de nuestros egos, de nuestras personalidades infantiles, de nuestros condicionamientos. Y nuestros condicionamientos significan que nuestra vida está regida no por el amor, sino por nuestras necesidades infantiles que se han vuelto pasiones. El mundo sufre del hecho de que somos demasiado orgullosos, demasiado arrogantes, demasiado envidiosos, demasiado adictos al placer, demasiado violentos, demasiado tantas cosas, que no es extraño que el mundo que hemos creado en torno a nosotros sea igualito a nosotros, en la medida en que no nos conocemos. Entonces se necesita que la educación le dé a la persona la posibilidad de trascender sus, llamémoslas, emociones destructivas. Así las llama el Dalai Lama, así en el título de un libro reciente sobre una conferencia del Dalai Lama con un grupo de psicólogos, así lo ha llamado Goleman, que ha sido el editor de ese conjunto de documentos. Emociones destructivas. Los antiguos lo llamaban los pecados, podríamos llamarlos también las pasiones. Son necesidades neuróticas que son casi por definición insondables. Somos seres muy voraces, muy incapaces de estar contentos con la vida y con nosotros mismos por causa de nuestra voracidad. Es una gran cosa poder liberarse de este parásito interior que es nuestro pequeño yo, que solo dice yo, cuando lo que hacemos por nosotros mismos muere con nosotros y lo que hacemos por los demás sobrevive. Se dice que la diferencia entre el cielo y el infierno es la diferencia entre actuar solo en vista de la propia felicidad o poner la felicidad de todos por encima de la pequeña voluntad propia. Bueno, Jesús dice que hay que tener un equilibrio entre el amor a sí mismo y el amor al prójimo, pero estamos muy lejos de eso. Hoy en día tenemos una retórica cristiana que predica el olvido de sí, solamente permite el amor al prójimo, y una realidad utilitarista que solamente considera real el interés propio. Así que se hace urgente un cambio de paradigma, como tanto se dice, y yo digo que es el cambio del paradigma patriarcal al paradigma holístico en que se tome en cuenta a cada una de nuestras personas, las componentes de nuestro ser, y a eso que las engloba, que es algo así como el desapego, la neutralidad y la lucidez, todo junto. Es muy difícil ponerlo en palabras sin entrar en el mundo de experiencia que es el crecimiento interno. Me parece una vergüenza que, a pesar de que ponemos a Sócrates como el maestro de Platón, del cual se ha dicho que toda la historia de la filosofía son como notas al pie de la página de lo que dijo, al menos junto a esa exaltación del más grande de nuestros educadores, todavía no hemos empezado a hacerle caso poniendo en el currículum, en un lugar muy especial, el autoconocimiento. Y no quiero seguir porque supongo que se quiere un vídeo pequeño, un corto, para que quepa en este congreso, que siempre en los congresos falta tiempo a última hora. Así que muchas gracias.